Perfecto. Señor Melquisedec, si lo retiran de la audiencia, lo van a ingresar a un link con el streaming para todos los medios, para que sepa por si ocurre alguna situación con su conexión, va a ser remitido al streaming donde están todos los medios de comunicación. Bueno, superado el receso, siendo las 9:53 de la mañana de hoy, 13 de octubre de 2022, pido a las partes que hagan nuevamente una presentación breve, solamente con el nombre para saber que están conectados por la Fiscalía. Gracias, honorable señora jueza. Mario Andrés Burgos Patiño, fiscal primero, delegado ante el tribunal, adscrito a la delegada para la seguridad territorial. Gracias, su señoría. Doctor Luis Manuel Guarín. Gracias, señora juez. Buenos días. Mi nombre es Luis Manuel Guarín Manrique, procurador 125. Gracias. Doctor Darío. La representación de víctimas. Sí, mi nombre es Darío Carvalho, estoy identificado con cédula 3-486-458 y tarjeta profesional 176-140. Los demás datos ya reposan en el registro, señora jueza. Doctor Jorge Luis. Señora juez, Jorge Luis Gutiérrez, en representación del señor Dairo Antonio Úsuga David. Muchas gracias. Bueno, verificada nuevamente la presencia de las partes necesarias, se le concede el uso de la palabra al defensor para que presente la situación de nulidad que había alegado de manera inicial. Primero, preguntándole si logró tener la comunicación debida con su representante. Gracias, señora juez. Sí, quiero indicarle que efectivamente nos comunicamos con el señor Úsuga David en ejercicio del derecho que tiene la defensa y el cliente, que usted ha materializado en esta audiencia al acceder a la solicitud que le prestamos. Hecho esto, entonces procedo a presentar y a sustentar la solicitud de nulidad que se ha presentado dentro de este proceso, como explicaré a continuación. Ese es el objetivo principal de la intervención de la defensa. Hay una primera solicitud de nulidad sobre la aprobación de la acusación presentada por la Fiscalía y que realizó la señora juez séptima penal del Circuito Especializado de Antioquia en la audiencia celebrada el 8 de marzo del año en curso. Me permito solicitar la nulidad de la aprobación de la acusación realizada por la señora juez, entre otros aspectos, porque al aprobarla se aceptó el retiro del concierto para delinquir, para traficar estupefacientes, violando norma constitucional, disposiciones normativas que la desarrollan
y derechos fundamentales como el debido proceso. Como ya indiqué, esta aprobación se materializó en la audiencia inmediatamente anterior, llevada a cabo el 8 de marzo del 2022. Como este es un caso, digamos, difícil, que tiene la atención de todo el mundo puesta en él, voy a ser muy esquemático en la presentación para que la señora juez, que además no estuvo en esa audiencia, tenga absoluta claridad sobre el tema. Entonces, vamos a mirar cuál es la causal de nulidad invocada desde lo normativo. Planteo la existencia de nulidad de acuerdo con lo previsto en el libro tercero, título cuarto, ineficacia de los actos procesales, que corresponde a los artículos del 455 al 458 de la Ley 906 del 2004 y normas concordantes, como explicaré a continuación. En concreto, la causal de nulidad es la prevista en el artículo 457, inciso primero, por cuanto se ha violado el debido proceso en aspectos sustanciales, incidiendo además en la afectación de otros derechos. Esta causal también está prevista en el artículo 306, numerales 2 y 3 de la Ley 600 del 2000, como norma aplicable al caso en razón del principio rector de integración que regula el artículo 25 de la Ley 906 del 2004. Esta es también una norma de aplicación prevalente. Voy a examinar el cumplimiento del requisito de la taxatividad. Lo primero que debo anotar es que, de acuerdo con lo expuesto, la petición cumple con lo ordenado en el artículo 458 de la Ley 906 del 2004 sobre el principio de taxatividad, pues la nulidad está prevista en el ordenamiento procesal aplicable y en el de integración normativa, concretamente en el artículo 306 de la Ley 600 del 2000. Me voy a referir a la imposibilidad de convalidar la nulidad. Como se trata de una violación de las garantías judiciales previstas en el artículo 29 de la Constitución, que regula el debido proceso, y de los tratados internacionales que Colombia ha suscrito sobre derechos humanos, de disposiciones de la Ley 906 del 2004 que regulan concretamente el tema de la preclusión, y del artículo 250, numeral quinto de la Constitución Nacional, la nulidad no puede ser convalidada ni subsanada. Es claro que la Ley 906 del 2004 no regula el tema, pero sí lo hace la Ley 600 del 2000 en el artículo 310, numerales 1 y 4, como norma integradora. En la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia el 18 de marzo del 2009, dentro del radicado 30710, se estableció que esta nulidad no admite convalidación cuando se afectan derechos fundamentales. En cuanto a la legitimación para presentar la nulidad, es claro que los derechos del señor Úsuga David han sido violentados y que la defensa tiene la obligación de velar porque el proceso se adecue a la ley aplicable vigente. Entonces, de otra parte, la defensa ni el señor Úsuga han dado lugar al surgimiento del acto irregular,
y en tal sentido no consolida el evento dispuesto en el artículo 310, numeral tercero, de la ley 906 del 2000. Incluso, no voy a andar sobre este tema, pero incluso de acuerdo con las normas, digamos, integradoras, el mismo operador judicial podría decretar de oficio la invalidez de la actuación, porque es que las irregularidades son incompatibles con el bloque de constitucionalidad que determina la real y eficaz materialización de los derechos fundamentales. En este caso, uno de los principios violados es el del imperio de la ley. Solo como referencia, la opción oficiosa está prevista en la ley 600 del 2000 en el artículo 307. También muy rápido quiero indicar que este es el momento para proponer la nulidad. La Corte Suprema de Justicia ya ha resuelto en varios casos nulidades propuestas en esta audiencia preparatoria. Digamos, el tema lo traigo a colación porque la ley 906 del 2004 no contempla qué ocurre con las nulidades que se presentan luego de la oportunidad prevista en el artículo 339, cuando se da la palabra a las partes para formular las nulidades. En este momento, digamos, las nulidades que estoy proponiendo no se habían consolidado, sino que se produjo con posterioridad a esa actuación a la que me he referido. La nulidad propicia la actuación del fiscal cuando suprime un cargo incluido en la audiencia de imputación desde lo fáctico y lo jurídico, que también se incluyó en la audiencia de acusación en el escrito de acusación del 14 de abril del 2021, modificando además el aspecto fáctico, objetivo y temporal incluido en la audiencia de imputación. La nulidad, entonces, se materializa y consolida en el momento en que la señora juez imparte aprobación a la acusación presentada por el señor fiscal, repito, primero asumiendo una función que le corresponde al juez, tal como lo prevé el artículo 250, numeral cuarto de la Constitución, modificado por el artículo segundo del Acto Legislativo tercero del 2002, y segundo, variando la imputación fáctica, que es inmodificable. Recordemos que en sustento de esta irregularidad, los funcionarios solo pueden realizar las funciones para las cuales están autorizados por la ley, de acuerdo con lo que dispone el artículo 121 de la Carta. Con fundamento en los principios de lealtad y economía procesal, la solicitud de corrección del acto viciado debe proponerse en este momento a fin de recomponer el debido proceso, evitando que se continúen las actuaciones que necesariamente estarían contaminadas por esta irregularidad. Como norma de reenvío que sustenta este momento, esta oportunidad para presentar la nulidad, le quiero indicar a la señora juez que la ley 600 del 2000, en el artículo 308, establece que la nulidad se puede invocar en cualquier estado de la actuación, artículo que debe aplicarse teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 25 de la ley 906 del 2004 sobre integración normativa. En igual sentido, obra el Código General del Proceso, que también permite llenar vacíos, aunque en este caso pues la ley 600 es la normatividad adecuada a aplicar, pero el Código General del Proceso también establece que la nulidad se puede presentar hasta antes de dictar sentencia.
Y la Corte Suprema de Justicia, en providencias como el auto del 13 de abril del 2001, proferida dentro del radicado 35946, ha determinado que tratándose de materias sustanciales es perfectamente viable la favorabilidad cuando no solamente ante la sucesión de normas, sino cuando se presenta la concurrencia simultánea de estatutos, como ocurre en este caso con la Ley 600 y la Ley 906. También, y en el mismo sentido, en el auto 18, proferido dentro del radicado 3026, la Corte Suprema de Justicia corrobora que las normas de la Ley 600 sobre nulidad son aplicables a situaciones reguladas bajo la Ley 906 con fundamento en el principio de integración normativa, como he venido indicando. En igual sentido, del 27 de julio del 2016, emitido por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, aquí considero que con lo expuesto está determinado que este es un momento procesal oportuno para interponer la nulidad. Aclarando que en ninguna forma en este evento se puede hablar de preclusividad, teniendo en cuenta que la nulidad es insubsanable, que no se puede convalidar y que la normatividad establece que puede presentar que se puede presentar en cualquier momento procesal. Hay un principio sustancial que no se puede olvidar, es que el juez jamás está atado a la ilegalidad. Ahora ya voy a entrar a presentarle a la señora juez el marco ya argumentativo en que sustento la nulidad. En este caso se deben tener en cuenta algunos aspectos. El acto de acusación es un acto complejo que está comprendido en primer lugar por el escrito de acusación, regulado en el artículo 336 de la Ley 906, y por su formulación o verbalización en la audiencia de acusación, tal como lo dispone el artículo 399 del mismo de estatuto. Otro punto que debe tenerse en cuenta, que debe tener la señora juez al momento de tomar cualquier decisión, es que desde el mismo acto de imputación se deben diferenciar la formulación de la imputación fáctica y la imputación jurídica, tal como lo prevé el artículo 287 del Código de Procedimiento Penal aplicable. El punto es supremamente importante porque tiene relación con el principio de coherencia que incluye la coherencia fáctica que debe existir entre el acto de imputación y el acto de acusación. Principio de congruencia. Principio desarrollado por el artículo 448, pero digamos interpretado posteriormente por la Corte y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, indicando que esta coherencia debe existir desde la imputación misma. Luego, de pronto, analizaré un poquito más el tema. El aspecto fáctico en que se enmarca la nulidad invocada es muy importante y entonces voy a proceder a plantearlo única y exclusivamente en cuanto ese aspecto fáctico, digamos, importa a la nulidad que le estoy planteando a la señora juez. Vamos a mirar qué pasó en la audiencia de imputación.
Las audiencias concentradas de declaración de persona ausente, imputación de cargos y solicitud y decreto de medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario se llevaron a cabo el 15 de diciembre del año 2020 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Antioquia con función de garantías. La imputación se consignó por parte de la fiscal, la misma fiscal 26 delegada, a partir del minuto 19:10 de la audiencia, señalando que los hechos jurídicamente relevantes los infería, como es apenas lógico, de los elementos materiales probatorios y la evidencia física que tenía en su poder. El aspecto fáctico temporal lo determina iniciando desde el año 2006, después de la desmovilización de la comandancia del Frente Pedro Pablo González del bloque Centaurus, atendiendo el llamado del ciudadano Daniel Rendón Herrera para conformar posteriormente lo que se conoció como autodefensas, se conoce como autodefensas gaitanistas de Colombia. Sobre el concierto para delinquir, que ese primer delito que menciona la señora fiscal en la imputación como con uno de los fines específicos de traficar estupefacientes, designando luego el terrorismo, el homicidio, etcétera, indica que el concierto tuvo como objetivo específico el tráfico de estupefacientes. Y afirma que a partir de ese momento, del 2006, el señor Úsuga David se ha asociado con múltiples integrantes, mencionándolos, algunos ya están fallecidos, personas que hicieron parte o que aún forman parte de ese grupo conformado por bloques y frentes. Como miembros del concierto, la señora fiscal menciona a los alias de Don Mario y Nicolás. Quiero resaltar esta mención porque luego será objeto de análisis. La señora fiscal en la imputación determina que luego de la captura de Don Mario y de Giovanni, hermano del señor Úsuga, pues este último entra a asumir la comandancia del grupo. Esta es la referencia fáctica que considero importante mencionar de esa imputación, que en este momento es un acto válidamente realizado que no admite, digamos, una controversia porque no se ha presentado procesalmente. Recordando que ese aspecto fáctico está definido, no puede ser cambiado porque la única flexibilidad que puede tener el fiscal es sobre la determinación jurídica, la imputación jurídica, que además tampoco es discrecional. Digamos que el fundamento de la imputación es la razonabilidad y ya el de la acusación es la probabilidad de verdad y demostración probatoria, pero sin que pueda desconocer los elementos materiales probatorios y evidencia física que la Fiscalía tenía en su poder al momento de la imputación. Vamos a pasar a analizar, o voy a pasar al análisis del escrito de acusación. Como primera, digamos, desarrollo del acto de acusación complejo, se presentó un primer escrito de acusación el 14 de abril del 2021. En este documento
en la página 2, acápite 3.1, hechos jurídicamente relevantes, evento 1, concierto para delinquir, en forma concreta, incluye el concierto para delinquir con el objeto de cometer el delito de tráfico de estupefacientes. Como es muy corto, voy a leer lo que se consignó sobre el tema en la parte pertinente. En ese escrito de acusación se dijo lo siguiente, comillas, a través de diferentes medios cognitivos se tiene que Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, se ha asociado con múltiples personas como los alias de Gavilán, Inglaterra, Nicolás, Sarley, Guagua, Pablito, Don Mayrio, entre otros, para conformar la organización autodenominada Autodefensa Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo. Desde el año 2006, luego de la desmovilización de los grupos de autodefensas, y para 2009, ante la captura de alias Don Mayrio, asume la comandancia de dicha estructura en cabeza del Estado Mayor, organización que se dedicaba, y esto es lo importante, a la comisión de múltiples ilicitudes como homicidios, desplazamientos forzados, extorsiones, tráfico de estupefacientes, entre otros. O sea, el concierto de el escrito de acusación incluye el concierto para delinquir con finalidad de traficar estupefacientes, constituyendo un hecho jurídicamente relevante coincidente con la imputación. La imputación y la acusación se presentan con 4 meses más o menos de diferencia, y debo resaltar que para ese momento el señor Úsuga no había sido capturado. Posteriormente, la Fiscalía presenta una adición al escrito de acusación de fecha 9 de diciembre del 2021, registrando una adición únicamente de testimonios y medios de almacenamiento. En este escrito de adición no se incluye ni anuncia el retiro unilateral del delito de concierto para delinquir con el fin de cometer el delito de tráfico de estupefacientes previsto en el artículo 340, inciso 2 del Código Penal, ni tampoco se anuncia la modificación temporal que de los hechos abarca la imputación y el escrito de acusación. Recordemos que la imputación se adelanta desde el 2006. Entonces, podemos observar cómo esas aclaraciones y modificaciones al escrito de acusación no son tales, sino que constituyen un sorprendimiento para la defensa. Posteriormente, viene como aspecto fáctico analizar la audiencia de acusación. Miremos cómo antes no había existido ninguna modificación y para la audiencia de ninguna modificación, digamos, sustancial entre la imputación y el escrito de acusación, pero ya para la audiencia de acusación, cuando el señor Úsuga David se encuentra capturado, entonces la Fiscalía varía la situación. Muy corto, esto es una audiencia larga, pero digamos que instalada la audiencia se dio la palabra a los intervinientes para que se pronunciaran sobre las nulidades. Eso ocurrió para precisión fáctica sobre el minuto 12:50 y pues lógicamente no se presentaron por parte de la defensa ni por parte de ningún sujeto procesal o interviniente nulidad, y por parte de la defensa no se podía presentar porque no se habían, digamos, materializado las que hoy estoy
consolidando en esta presentación. El señor fiscal indica que va a aclarar el escrito de acusación y a realizar un ajuste de legalidad. En su intervención y en cuanto interesa a la nulidad que estoy planteando, el fiscal suprime el cargo de concierto para delinquir con el cometer delitos de tráfico de estupefacientes al eliminarlo de la verbalización que realizó de la acusación. O sea, la eliminación es una eliminación tácita, no dice voy a eliminar este artículo, este delito, sino simplemente tácitamente lo deja de mencionar. De otra parte, el fiscal en esta misma audiencia modifica el aspecto objetivo, fáctico y temporal, indicando que los hechos investigados a partir de la acusación son del año 2012 y hasta la fecha de captura del señor Dairo Úsuga, que se realizó en octubre del 2021. Entonces, suprime los hechos delictivos del año 2006 hasta el 2011 que obran en la imputación, además de otras personas, además de otras observaciones sobre las cuales no me voy a referir porque no interesan a la nulidad. Las aclaraciones se presentan a partir del minuto 20:38 del audio de la audiencia. En la práctica, el fiscal suprime el cargo y los hechos delictivos imputados desde el 2006 al 2011 sin realizar argumentación al respecto. Posteriormente, refiere como sustento la falta de evidencia para mantener el cargo, la inexistencia de elementos materiales probatorios o evidencia física que permitan sustentar una condena, pero debo insistir, sin mayor análisis argumentativo, y eso tiene un sentido. Señora juez, es que no tenía ningún sustento la argumentación, como expondré más adelante. A partir del minuto 51:13, determina el señor fiscal que ya expuso las aclaraciones y precisa que en razón de los elementos materiales probatorios y evidencia física, solamente los demás delitos, sin mencionar el delito de concierto para delinquir referido al tráfico de estupefacientes. Voy a introducir aquí en este momento un hecho previo, digamos, a la audiencia de formalización de la acusación para darle claridad a la señora juez sobre lo que ha pasado. El día 7 de marzo del 2022, el profesional del derecho que representaba al señor Úsuga David presentó al juzgado séptimo penal del circuito especializado de Antioquia un memorial solicitando audiencia de verificación de allanamiento parcial de cargos. En ese escrito, indicó que el señor Úsuga David tenía la voluntad de allanarse parcialmente a los cargos que le habían sido imputados en relación con el delito de concierto para delinquir agravado, previsto en el artículo 340, incisos 2 y 3 del Código Penal, que también incluía el escrito de acusación. Esta petición no fue objeto de pronunciamiento al inicio de la audiencia por parte de la señora juez, como era lo procedente. Había una solicitud de allanamiento de cargos y ese es un derecho sustancial del procesado. En razón de lo expuesto, ya con esta explicación, quiero indicarle a la señora juez que en el curso de la audiencia y antes de la aprobación de la acusación se presenta un debate sobre si es viable o no acceder a la solicitud de allanamiento de cargos de acuerdo con la imputación, aspecto que la señora juez niega
luego de dar traslado a la petición. El abogado del señor Usuga David interpone el recurso de apelación indicando que se está en presencia de un auto del juez contra el cual procede tal mecanismo de control, pero el mismo es negado por la señora juez. Posteriormente, al final de la audiencia, el señor abogado, el doctor que defendía al señor Usuga, interpone el recurso de queja que es negado por el tribunal. Digamos, para no hacerme tan largo, que luego del debate referido, sobre la hora 29 minutos 30 segundos de la audiencia, la señora juez imparte aprobación a la acusación presentada por la Fiscalía, que es el acto contra el cual se presenta la nulidad. No quiero andar más sobre el recurso de queja que interpuso el abogado del señor Usuga, ni sobre la negativa del mismo, teniendo en cuenta que ese debate se produjo sobre la procedencia o no del allanamiento de cargos y no sobre ninguno de los planteamientos que estoy sustentando en esta nulidad. Esto para precisar que en forma alguna ese debate se refiere a los hechos y argumentos jurídicos en que estoy sustentando mi petición en este momento. Para que no vaya a decirse de pronto que hay da una decisión previa que definió el tema. No, el tema no ha sido definido. Y además, como hay violación de la ley, la violación continúa y es actual y debe relevarse. Vamos a analizar ahora, ya no desde la óptica fáctica, sino desde la concepción personal y jurídica de la defensa, pero lógicamente respaldado en la ley y en la jurisprudencia, cuáles fueron las irregularidades acaecidas en la audiencia de acusación motivadas en la pretendida aclaración del escrito que realizó la Fiscalía. Debo insistir en que la nulidad que se produjo al aprobarse la acusación de la Fiscalía requiere un análisis muy puntual. Requiere un análisis muy puntual y precisando que no estoy sustentándome en que la nulidad la propicia el fiscal porque es una parte, sino que la nulidad se produce cuando el juez da la aprobación a la acusación. Las irregularidades son las siguientes. Primero, permite, con la aprobación la señora juez, permite el retiro unilateral, no motivado ni razonado y sin control del delito de concierto para delinquir, para cometer delitos de narcotráfico, tipificado en el inciso segundo del artículo 340 del Código Penal. La legislación vigente no prevé, señora juez, la figura del retiro unilateral y discrecional de un cargo delictivo por parte del fiscal. Tal facultad se la concedía el original artículo 250, numeral segundo de la Constitución, que fue modificado por el artículo segundo del Acto Legislativo 03 del 22. Esa norma le permitía declarar precluidas las investigaciones. Pero hoy, en este momento, luego y en el momento en que lo realizó el señor fiscal, luego de la modificación de la norma constitucional que ya cité, ese evento está regulado por el artículo quinto, por el numeral quinto del artículo 250 de la Constitución, el cual señala como función de la Fiscalía lo siguiente, y voy a abrir comillas. Dentro de las funciones está, quinto, solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando, según lo dispuesto en la ley,
no hubiere mérito para acusar. Doctor, qué pena, lo interrumpo. Le pido que empecemos a concretar, ya que realmente el tiempo que se tiene con Estados Unidos es muy corto, está delimitado hasta las 11. Y entonces, en aras también de poder el día de hoy evacuar los planteamientos de las demás partes, le solicito empecemos a concretar esta petición que usted eleva. Bueno. Sí, yo entiendo, pero de todas maneras, como este es un caso supremamente difícil en el que, señora juez, lo que no diga la defensa no lo va a poder suplir usted. Entonces, yo sí creo que debo tener el tiempo necesario para, digamos, plantear todos los argumentos. Es que si yo dejo algo y dejo un resquicio para que haya alguna posibilidad de negar la nulidad que yo estoy planteando, la señora juez no puede suplir esa argumentación que yo haya dejado de plantear. Entonces voy a tratar de resumir, sí, señora juez, pero le ruego que me excuse y me entienda. Claro que sí. Solamente es concretar puntos que pueda, obviamente sin omitir aspectos relevantes y sustanciales. Perfecto. Vamos a mirar. Entonces aquí se actúa en contra del artículo 250 de la Constitución y además se desconoce la aplicación de, voy a omitir, digamos, precisiones, pero se desconoce la aplicación de la regulación que sobre la preclusión trae la ley 906 del 2004. Además, quiero indicar, voy a tratar de resumir, vamos a ver cómo resumir. Quiero indicar que al retirar el cargo, se abre la posibilidad al futuro de violar el principio del non bis in idem y además afecta el de seguridad jurídica porque el retiro del cargo no implica que no se pueda presentar posteriormente. Y además el fiscal en la audiencia de acusación donde declara, así lo dice. Dice, si se presentaran nuevos delitos o nuevos elementos que sustenten el delito, serán remitidos a la comisión de fiscales pertinente. Bueno. Estas violaciones, como ya dije, digamos, surten el cumplimiento de los principios de trascendencia y legalidad y lesividad. Violación del artículo 8º del Código de Procedimiento Penal, del artículo 29 de la Constitución, de las disposiciones de la Ley 906 del 2004 y el artículo 250 constitucional en su numeral 5. Violación además del artículo 121 de la Constitución por extralimitación de funciones. También esto sí lo quiero señalar, que no se puede confundir, digamos, lo ocurrido con el retiro de la acusación por parte del fiscal. El retiro de la acusación jurisprudencialmente está permitido, pero no el retiro de un cargo. Lo que permite, de acuerdo con el análisis, lo que se permite de acuerdo con el análisis de la jurisprudencia es que se retire el escrito de acusación antes de que se haga efectiva su formulación en la audiencia de acusación. Eso no ha ocurrido en este momento. Es claro que el retiro del escrito de acusación no requiere de control judicial, pero la jurisprudencia ha sido muy clara en el sentido de que la Fiscalía corre con las consecuencias que se deriven de ese acto porque la imputación continúa vigente y los términos siguen corriendo sin que obre ninguna interrupción. Entonces, eso sí lo quiero dejar muy claro, que no se puede confundir el retiro unilateral de un cargo con
el retiro del escrito de acusación. También la jurisprudencia ha establecido que cuando se formula válidamente una imputación, existe el deber de que ese trámite finalice única y exclusivamente con dos formas: preclusión o acusación. Aquí, el tema del delito suprimido finalizó con una figura no prevista en la ley. No existe otra opción y por eso el retiro que hizo el fiscal es ilegal. Para el efecto, me permito en sustento citar la facultad, me permito reiterar que estos planteamientos están respaldados en la providencia AP del 21 de marzo del 2012, radicado 38256. Quiero mencionar la sentencia SP 6808 del 2016, que recoge la sentencia SP 4126 del 2020, del 28 de octubre del 2020, dentro del radicado 55641, cuyo magistrado ponente fue el doctor Luis Antonio Hernández Barbosa. Y de esta, para no realizar citas y hacerme más rápido, quiero que la señora juez tenga en cuenta las siguientes conclusiones que se pueden sacar de esa sentencia. Primera, el ejercicio de la acción penal es un deber constitucional con fundamento en el principio de legalidad y no una facultad discrecional. Una muy importante: a la Fiscalía le está vedado suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal, salvo cuando proceda el principio de oportunidad que tiene control judicial. Y además, esa sí la voy a citar, la sentencia dice: ni el artículo 448, ni ninguna otra norma de la ley 906 del 2004 coincide en su literalidad la figura del retiro de cargos o de la acusación. Esta tampoco puede inferirse o entenderse implícita en el estatuto procesal, porque una interpretación así violaría la regla constitucional de la irrenunciabilidad de la acción de la persecución penal. Esas son unas providencias absolutamente claras que controvierten la actuación realizada por la Fiscalía y la aprobación dada a tal acusación, y que sustentan en forma directa la nulidad. Voy a pasar a algunos argumentos. Voy a pasar, digamos, vamos a terminar suprimiendo algunas argumentaciones referentes a la jurisprudencia, pero indicando que estamos ante una nulidad sobreviniente ocurrida con posterioridad al momento en que se dio la palabra al defensor al inicio de la audiencia para referirse al tema de las nulidades, que la señora juez tiene que controlar porque implica desconocimiento e inaplicación de la ley. Bueno, la segunda irregularidad que ya mencioné es la modificación del aspecto fáctico referido en la imputación, suprimiendo hechos que van del 2006 hasta el 2011 por vía de exclusión. Viola el principio de coherencia que debe existir entre la imputación fáctica y la imputación jurídica, y entre la imputación fáctica de la acusación, de la imputación, con la de la imputación y la acusación. Esto tiene implicaciones porque se viola el principio de congruencia.
El respaldo también voy a solicitar que la señora juez revise la sentencia del 25 de abril del 2007 dentro del radicado 26309. Esta supresión de cargos, teniendo en cuenta que la imputación fáctica es inmodificable, pues implica una afectación del principio de congruencia, que es en el que se sustenta la nulidad y que además afecta los derechos fundamentales del procesado al impedirle haberse allanado a cargos de conformidad con la imputación realizada inicialmente. Por eso solicito a la señora juez que tenga en estos conceptos para el momento en que vaya a tomar la decisión respectiva. Y hay una tercera, señora juez, que parece muy sencilla, pero que para la defensa es sustancial. La tercera irregularidad consiste en que la afirmación del fiscal en el sentido de no existir elementos materiales probatorios para sustentar el delito de concierto para delinquir con la finalidad de traficar estupefacientes es contraria a la realidad y a la evidencia probatoria que estaba en poder de la Fiscalía. En otras palabras, esa afirmación de la Fiscalía es falsa. En efecto, quiero indicarle que en el disco descubierto a la defensa bajo la denominación escáner, obran interrogatorios que demuestran lo contrario. No voy a presentar esta evidencia para no contaminar el criterio de la señora juez, pero debo mencionar algunos puntos, digamos, tangenciales. Entonces está el interrogatorio del señor Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, realizado dentro del proceso 2011-44772, el 6 de noviembre del 2014, con interrogatorios posteriores. Este proceso también estaba bajo la tutela de la Fiscalía 26, Y en ese, digamos, descubrimiento probatorio que le realizaron a la defensa, obra el interrogatorio de indiciado en el archivo denominado Concierto para Delinquir y en dos subcarpetas que se denominan Clan del Golfo y Don Mario. Ahí se refiere la asociación a partir incluso del año 2004, relacionando el interrogado al señor Otoniel, determinando su papel y hablando sobre temas de narcotráfico. Este interrogatorio fue recepcionado antes de la audiencia de imputación, como es apenas lógico. Y también obra el interrogatorio del indiciado, el señor Carlos Antonio Moreno Tuerquia, alias Nicolás, en la misma carpeta Concierto para Delinquir y bajo la subcarpeta denominada Clan del Golfo, recepcionado el 8 de agosto del 2018, también para resumir con diligencias adicionales, y en la página 250 del archivo habla del manejo de la droga, de cómo se empacaba, de la forma como se adelantaba la operación y de otros hechos que no voy a ahondar en la audiencia. Entonces, esas son personas que en la imputación y en el escrito de acusación del 14 de abril del 2021 son señaladas como asociados del señor Úsuga para el tema del concierto para delinquir con fines de narcotráfico, tema que controvierte la supresión de cargos que realizó el fiscal y que además, digamos, afecta por falsedad la afirmación de que no existían elementos materiales probatorios para mantener el cargo retirado. Como se puede observar, la
actuación de la Fiscalía en la formulación de la acusación se realizó en contravía de la evidencia física que se poseía desde el momento de la imputación. Digamos que no me voy a referir a informes de policía que también se refieren a las actividades de narcotráfico. Entonces, el señor fiscal suprimió del proceso el comportamiento humano, la conducta humana, que es la que constituye el acto realizado en el mundo, que produce efectos jurídicos una vez se realiza la imputación de lo fáctico y que es la que determina la imputación fáctica, que no puede ser modificada, pues forma parte estructural del proceso y tiene relación directa con la imputación jurídica. De acuerdo con lo expuesto, se puede afirmar que la Fiscalía renunció al ejercicio de la acción penal cuando la evidencia probatoria indicaba que debía ejercitarla como ya se había hecho en la imputación. La Fiscalía de nuevo afectó el principio de coherencia. Aquí se ha presentado un cambio en los funcionarios de la Fiscalía, pero yo quiero recordar a la señora juez que la Fiscalía actúa y se rige bajo el principio de unidad de gestión, de manera que el nuevo funcionario no puede modificar en forma injustificada y además irregular lo realizado por su antecesor. La jurisprudencia ha definido que el objeto del delito, que el objeto del proceso no es el delito, ni su consecuencia punitiva, sino el hecho. La conducta humana, que es producto de una acción o de una omisión. Entonces, como la señora juez puede ver, ha suprimido la Fiscalía un elemento estructural del proceso. La señora juez debe tener en cuenta que lo arbitrario carece de respaldo objetivo y configura una contradicción entre el acto irregular y la realidad. Esa contradicción no se puede permitir. La afirmación de no existir elementos de convicción para acusar carece de razonamiento válido. Es incongruente al estar desconectada con la realidad, con el contenido mismo de los elementos materiales probatorios desde el momento en que la imputación fue realizada por la Fiscalía, y en tal sentido es un nuevo elemento para sustentar la nulidad que le estoy presentando, en tanto la Fiscalía actuó con un grado de discrecionalidad indebido. De esta forma voy a dejar presentada esta nulidad, reiterando que solicito se declare la nulidad de la aprobación que la señora juez impartió a la acusación de la Fiscalía, aceptando el retiro del cargo y la modificación de la imputación por supresión de hechos en el tiempo. Le voy a solicitar, señora juez, una interrupción de 1 minuto a hablar con mi abogado suplente, con el abogado suplente, porque pienso que podríamos dejar así expuesta la nulidad, pero quiero que me permita, señora juez, con su medida, 1 minuto para hacer una consulta. Bien, pues, 1 minuto.
Doctor Jorge Luis. En aras de su petición, vamos a suprimir un tema. Quiero concluir diciéndole a la señora juez que para ese momento de la aclaración, el señor Úsuga estaba siendo requerido en extradición, que no lo era antes cuando se produjeron las imputaciones en debida forma, y entonces se presentaba una, digamos, un doble juzgamiento en Colombia frente a las solicitudes de extradición y, lógicamente, de haber formulado la acusación en este proceso, pues eso hubiera podido haber incidido en que por dicho cargo se negara la extradición al haber una alta probabilidad de que la Sala de Casación Penal, digamos, emitiera concepto favorable a la misma. Esto no constituye una inferencia subjetiva del defensor. Esto que yo considero fue el real objetivo de la Fiscalía, pues como he argumentado, todo lo ocurrido desde el aspecto fáctico, el aspecto temporal y las actuaciones en sí, digamos, respaldan este objetivo que yo creo que, sin ser conocido por la juez que atendió el caso, la pudo llevar a no analizar el tema en profundidad cuando las irregularidades tenían que ser objeto de control. A pesar de que la acusación no puede ser controlada por el juez sino en forma formal, aquí estamos ante una situación que la misma Corte Constitucional llama grosera, no en términos peyorativos. Le pido excusas al señor fiscal, es la denominación que hace la misma Corte Constitucional, en el que se ha desconocido la estructura general del proceso acusatorio y se ha violado el principio fundamental que determina que una persona es la que acusa y otro funcionario es el que toma la decisión. De esta forma, señora juez, doy por terminada mi intervención y le agradezco su atención. Le corre traslado a la Fiscalía. Gracias, honorable señora jueza. A estos delegados de la Fiscalía General de la Nación, pues le causa total extrañeza la forma como el abogado Jorge Luis Gutiérrez, quien representa los intereses del señor Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, quiere aprovechar su coyuntura, perdón que lo llame también de forma peyorativa, de cambiar la defensa que venía representando al señor Úsuga David para, entre comillas, honorable señora jueza, revivir una oportunidad procesal prevista en la misma disposición legal, artículo 339 del Catálogo Procedimental Penal, y alegar en su propio favor una nulidad por violación al debido proceso, como lo dijo, violación a la Constitución política, y abarcó un tema que le causó profunda extrañeza a estos delegados de la Fiscalía y la denominó violación al debido proceso.
¿Por qué, honorable señora jueza? Nótese, su señoría, que la Corte Suprema de Justicia, en sus distintos apartes jurisprudenciales, que son de conocimiento ya por parte de los principales intervinientes mejor en este proceso penal, indicó, primero, que son 3 aspectos relevantes para poder atacar vía nulidad como un perjuicio que no se pueda remediar. Entre ellos, la carencia de competencia del juez. Segundo, comprobada, y lo resalto, su señoría, comprobada existencia de las irregularidades que afecten el debido proceso. Considero, su señoría, aquí no se plantea un problema jurídico para que usted lo resuelva de fondo. Simplemente se lanzó por parte de los togados de la defensa pues una serie de argumentos en aras de determinar si es o no una nulidad que afecte el debido proceso. Y segundo, o tercero mejor, violación al derecho de defensa. Ahora bien, pues se deben tener en cuenta una serie de principios, su señoría, como trató de hacerlo ver el abogado defensor. Entre ellos, taxatividad, acreditación, protección, convalidación, instrumentalidad, trascendencia y residualidad. Su señoría, pues aquí ese argumento o la falta de argumento, su señoría, pues no la llevarían a usted para, en este caso en concreto, decretar la nulidad dentro del proceso penal en favor del señor Dairo Antonio Úsuga David, conocido como Toniel. Pero aquí la misma Corte Suprema de Justicia ha indicado la oportunidad para presentar las nulidades. Si bien es cierto, se ha precisado que cuando se detecte por parte del juez de conocimiento que se está afectando el debido proceso, pues será él, el oficio, quien de inmediato trate de remediar ese perjuicio que hasta el momento pues pueda afectar a futuro el proceso penal, pero no su señoría. ¿Por qué? Y voy a ser más enfático en lo siguiente. Aquí la bancada de la defensa solicitaba que se decrete la nulidad por aprobación de la aceptación de la formulación de acusación, su señoría, al retirar un cargo. Y eso fue reiterativo. Y aquí sí, la Fiscalía General de la Nación invita al señor defensor a que revise que una cosa es retirar un cargo de la imputación, de la acusación, y otra cosa muy distinta es retirar un fin de ese cargo, su señoría. ¿Por qué? Porque aquí en ningún momento la Fiscalía General de la Nación ha retirado el cargo de concierto para delinquir agravado en favor del señor Dairo Antonio Úsuga David. Él está imputado y acusado formalmente por el cargo de concierto para delinquir agravado y otros, su señoría, que no fueron objeto de discusión. Ahora bien, si verificamos la actuación procesal o la actividad procesal, efectivamente, pues se llevó a cabo una audiencia de formulación de imputación el 15 de diciembre del año 2020 ante el juzgado ambulante de Antioquia, donde la señora fiscal que se encontraba atendiendo el despacho de la Fiscalía 26, distinta a la doctora María Isabel, por supuesto, pues hizo una imputación en ausencia en un rango temporal desde el año 2006.
por el delito de concierto para delinquir y unos fines en específico: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, entre otros, desplazamientos, extorsiones, homicidios y otros cargos como homicidio, desplazamiento forzado, en fin, terrorismo. Ahora bien, nótese que se presenta escrito de acusación en ausencia el 14 de abril del año 2021. Y el 9 de diciembre del año 2021, pues se hace una adición al escrito de acusación de elementos materiales probatorios. Cuando ya se produjo la captura del señor Dairo Antonio Úsuga David, nótese, su señoría, la actuación relevante de estos delegados fiscales. Desde el 7 de marzo del año 2022 se corre traslado a las partes con la aclaración al escrito de acusación, facultad expresa que tiene la Fiscalía General de la Nación. Y voy a anotar lo que dijo la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Su señoría, abro comillas y resalto: el ejercicio de la acción penal es un deber, pero dicho deber se debe realizar acudiendo obligatoriamente al principio de legalidad. Al principio de legalidad. Nótese, honorable señora jueza, que el día 7 de marzo del año 2022 se corre traslado de un documento que se denomina aclaración al escrito de acusación, donde se detalla los delitos sin alterar en ningún momento la situación factual. Su señoría, no se necesita tener suficiente coeficiente intelectual para entender que es un retiro de un cargo y un retiro de un fin específico, su señoría, inherente a ese cargo, como fue lo que realizó la Fiscalía General de la Nación. Aquí está, folio número 1, concierto para delinquir agravado, artículo 340, inciso 2 e inciso 3, terrorismo agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, homicidio agravado, tortura agravada y desplazamiento forzado. Se hace un recuento de los antecedentes procesales. Se hace una aclaración al escrito de acusación. Folio 3, escrito de acusación, página 48. Usted podrá, en forma juiciosa, su señoría, revisar el récord de audiencia cuando, en la audiencia de formulación de acusación, el señor defensor, quien representaba en esa oportunidad los intereses de Úsuga David, aclara: señora jueza, vamos a tener en cuenta solamente el escrito de acusación que fue presentado en la modalidad, a lo cual la señora jueza, la señora agente del Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación indican que ese es el único que de aquí en adelante se va a tener en cuenta para acusar formalmente al señor Úsuga David. ¿Por qué? Porque se deja marcada la temporalidad y lo que hace la Fiscalía General de la Nación es aclarar, su señoría, no renunciar a la persecución penal, como trata de hacerlo ver el abogado Jorge Luis Gutiérrez, sino aclarar por el mismo principio de legalidad y suficiencia probatoria frente a ese fin específico del tráfico de sustancias estupefacientes. No eliminar el cargo que sea objeto de preclusión ante un juez de conocimiento. No está renunciando a la persecución penal por el delito de concierto para delinquir agravado, sino retirar el cargo porque no existe suficiencia probatoria para sostener en sede de juicio oral que el señor Úsuga David haya o se encuentre inmerso en la conducta con el fin específico del tráfico de sustancias estupefacientes, porque eso lo da el principio de legalidad soportado o con la demostración probatoria. Pero voy más allá, honorable señora jueza.
Nótese que el primer aspecto que nos trae el artículo 339 del Catálogo Procedimental Penal y ha indicado por el mismo principio de convalidación que la defensa que llega nueva al proceso no puede alegar en su propio favor un error o algo que convalidó su antecesor, no su señoría. Porque ¿qué nos dice el artículo 339? Abierta por el juez, la audiencia ordenará el traslado del escrito de acusación a las demás partes. Concederá la palabra Fiscalía, Ministerio Público y Defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimento, recusaciones, nulidades, si las hubiere, u observación al escrito de acusación. Su señoría, es que previo, los delegados de la Fiscalía corrieron traslado de los elementos del escrito o de la aclaración del escrito de acusación. Y encontrándonos en esa audiencia, jamás se pronunció el defensor en aras de alegar esa supuesta nulidad que hoy viene a alegarla la defensa, indicando que se violentó el debido proceso. No, su señoría. Y esa sería la oportunidad, porque la misma Corte indicó que puede ser en cualquier oportunidad, pero siempre y cuando no se haya dejado pasar la oportunidad procesal prevista para tal efecto, que la ley misma lo disponga. En este caso, la nulidad, honorable señora jueza, pues está inmersa en el artículo 339, cuando la jueza homóloga, séptima penal del circuito especializado, nos dio la oportunidad a las partes, atendiendo el principio de preclusividad de las actuaciones procesales. Ahora bien, honorable señora jueza, aquí indica la defensa que incurrió en un yerro la señora jueza séptima penal del circuito al no decretar la nulidad. Por favor, si jamás fue planteada. No se planteó porque convalidó que las actuaciones y la situación factual ni jurídica estaba afectada. ¿Por qué? Indican tres aspectos relevantes. Permite el retiro unilateral del concierto para delinquir. Totalmente falso, su señoría. Porque le recuerdo al abogado del señor Dairo Antonio Úsuga David que el señor, conocido como alias Otoniel, está acusado por el delito de concierto para delinquir agravado. Artículo 340, inciso 2 y 3. Segundo, que permitió retirar el cargo o permitió que ese delito se suprima. Totalmente falso, su señoría. Jamás ha suprimido la Fiscalía General de la Nación ningún cargo al señor Dairo Antonio Úsuga David. Ahora bien, que aquí nace, y así lo dice su señoría, por tratarla de hacer incurrir a usted en una nulidad sobreviniente. Su señoría, nulidad sobreviniente cuando la etapa procesal prevista para tal efecto fue la misma defensa quien convalidó la misma, valga el término redundante o el pleonasmo, su señoría. Segundo aspecto, modificación del aspecto fáctico, que el hecho desde el 2006 al 2011 se suprimió. Pues no, honorable señora jueza, que a la revisión de los elementos materiales probatorios, que debe hacer un estudio acuicioso la defensa, pues deberá observar que las carpetas sobrantes en la Fiscalía 26, especializada, nos dan cuenta de la participación activa en todos y cada uno de los cargos desde el año 2012 hasta el momento de su captura. No tenemos más, su señoría, para demostrar en sede de juicio oral y derruir el principio de presunción de inocencia, que es óbice para condenar a una persona, más allá de toda duda razonable. No, su señoría, es que aquí la Fiscalía no se puede inventar o no puede traer a su acomodo sin antes corroborar. Principio de corroboración. Es que el sistema penal acusatorio, honorable señora jueza, no es sistema de dichos. No es que en un interrogatorio indiciado por allá precisaba, y voy a traer algo aquí, y perdón si me aparto de la estructura jurídica, solamente para que me entiendan. Es que allá en una interceptación del año
2016 precisó que el señor Otoniel era esposo de una modelo reconocida. Entonces, honorable señora jueza, yo le creo esa interceptación porque lo dijo Juan Pérez. No, esto se debe corroborar, principio de la corroboración y suficiencia probatoria, su señoría. Entonces, honorable señora jueza, no es que indica, tal como lo trata de hacer ver el señor defensor, que la fiscalía, de manera arbitraria, pues quiso quitar algún cargo. Primero, doctor Gutiérrez, no hemos eliminado ningún cargo de la imputación ni de la acusación al señor Otoniel. Antes, por el contrario, con suficiencia probatoria es lo que vamos a demostrar en sede de juicio oral. Otro efecto, que no existen elementos materiales probatorios para demostrar el dicho de que el concierto para delinquir es con fines de narcotráfico. Y trae aquí el de Mario 40 y el del señor Nicolás. Señoría, ellos han dicho muchas cosas en el proceso penal. Tarea difícil de la fiscalía, corrobore si esos dichos son totalmente ciertos. ¿Tenemos una materialidad? ¿Tenemos una interceptación de una orden directa del señor Dairo Antonio? La respuesta es no, su señoría, para que se configure ese fin. Para concluir mi intervención, su señoría, primero, usted deberá, bajo su estudio acuicioso, declarar abiertamente improcedente dicha nulidad por una falta de sustentación de la defensa. Su señoría, aquí no se abarcó en forma categórica todos los principios que rigen el instituto de las nulidades. Es más, se habló como de 3 o de 4 si la memoria no me falla, su señoría, porque al fin ya la intervención se volvió tediosa. Y de esos fines, honorable señora jueza, o de esos principios, se habló aquí en forma tan amplia de la convalidación y que surge una nulidad sobreviniente. Su señoría, ¿cuál es la etapa procesal cuando la bancada de la defensa ya lo conocía, la aclaración al escrito de acusación previo a la audiencia de formulación de acusación, si no fue con 5 días de anticipación que lo corrimos traslado? Que me acuerdo tanto que la señora procuradora que estaba en esa oportunidad, o que está en este caso con asignación especial, precisó que si hubiese un allanamiento a cargos, debía hacerlo ya modificada la formulación de acusación o aclarada la formulación de acusación, porque es lo único que para llevar a juicio al señor Dairo Antonio Úsuga David. Entonces, honorable señora jueza, pues aquí no podemos alegar a su favor un error que incurrió la misma defensa del señor Dairo Antonio Úsuga David. Su señoría acudió inclusive en sede de queja al honorable tribunal porque le negaron un recurso que fue interpuesto en mala forma o en mala práctica, su señoría. Por tal motivo, su señoría, pues usted no podrá. Esas son las 2 peticiones de la Fiscalía, que declare abiertamente improcedente esta nulidad o esta supuesta nulidad planteada por parte de la bancada de la defensa del señor Dairo Antonio Úsuga David. No cumplió los requisitos, faltó a la técnica desde el punto de vista procesal, honorable señora jueza. Segundo, señoría, si usted decide que la nulidad cumplió con esos aspectos, debe tener en cuenta que jamás la Fiscalía General de la Nación alteró el principio de coherencia o de la congruencia desde la imputación, acusación y el juicio oral que está pronto a desarrollarse. La situación factual jamás fue alterada, su señoría. No se eliminó un cargo como trata de hacerlo ver el abogado defensor a usted, su señoría. Se eliminó un fin. Pues ese fin no lo podemos demostrar, su señoría. Y lo invito a analizar todos y cada uno de los elementos materiales probatorios, que lo que en realidad acusamos es lo que podemos demostrar y llevar a condena al señor Dairo Antonio Úsuga David. Corroborado, honorable señora jueza. Ahora bien,
Para concluir, la bancada de la defensa del señor Dairo Antonio Usuga David, cuando se le otorgó la oportunidad para que presente nulidades, aclaraciones, modificaciones, correcciones al escrito de acusación, falta de competencia, algún impedimento, guardó silencio, honorable señora jueza, atacando el principio de convalidación. Es que aquí no trata de hacerlo ver, su señoría, una nulidad sobreviniente por la aprobación de la acusación. Es que, como muy bien lo decía la defensa, es que esto es un acto complejo entre el escrito de acusación y lo que se debata en la audiencia de formulación de acusación. Y eso es lo que se realizó, su señoría. Ahora bien, se espera hasta la audiencia preparatoria, cuando la Fiscalía está preparada para hacer su postulación probatoria, para alegar una nulidad, su señoría. Y lo digo con mayor respeto, esto no será una maniobra dilatoria para detener el proceso en contra del señor Dairo Antonio Usuga David. Usted deberá corroborar esa situación. E insisto, su señoría, que no acceda a esa petición que ha invocado la defensa y desde ya permita a la Fiscalía continuar con el desarrollo de la audiencia preparatoria. Gracias, honorable señora jueza. Se le corre traslado al delegado del Ministerio. Gracias, señora juez. El Ministerio Público no fue quien intervino en la audiencia de acusación, toda vez que estoy cubriendo a la doctora Catalina para el día de hoy y de mañana. Sin embargo, ha tomado atenta nota de cada una de las intervenciones del señor defensor, puntualmente sobre todo ese aspecto que relacionó en solicitud de la nulidad de la aprobación de la acusación presentada contra el señor Usuga. Tomó nota expresa de los tres aspectos en virtud de los cuales concreta el por qué se debe decretar esa nulidad. La primera, aduciendo efectivamente, así lo repitió en varias oportunidades, el retiro del cargo de concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes. La segunda, por haberse modificado lo factual en cuanto a la periodicidad o temporalidad del concierto para delinquir 2006-2011, porque se precisó entonces ya en esa audiencia de acusación que sería del 2011 hasta la fecha en que fue capturado en virtud de los cargos que le fueron formulados en imputación y luego en el escrito de acusación y que se sustentaron con modificación en la audiencia de acusación. Y en tercer lugar, cuando adujo que ahorita un momentico, que lo refirió como que un aspecto muy sencillo pero que sustancial, y era el que no tenía elementos para sustentar el concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes, que a juicio de la defensa sí se cuenta con una serie de elementos que se sirvió reseñar y que por ello era contraevidente entonces esa manifestación que hizo la Fiscalía para según él retirar ese cargo que ya la Fiscalía aduce que fue el fin de tráfico de estupefacientes. Esos fueron entonces los tres aspectos, y que agregó a última hora un cuarto aspecto luego de consultar al defensor de apoyo, diciendo que tal vez podría ser una perspicacia de la Fiscalía, así lo entiende el Ministerio Público y respetuosamente pido excusas si no fue así, de que se retiró ese fin, ese cargo, dice la defensa, para facilitar entonces o dar lugar a la extradición del señor Usuga al retirar ese fin de tráfico de estupefacientes. Esos fueron entonces los motivos por los cuales solicitó el señor defensor la nulidad. Se acude entonces a esas normas de ley 906, de ley 600, que regulan expresamente ese fenómeno de la nulidad, y por cuanto en la ley 906 no está ampliamente regulado y ambas legislaciones pues están vigentes para los casos en que cada uno debe aplicarse. Pero considera el Ministerio Público, su señoría, que teniendo en cuenta ese desarrollo de la audiencia de acusación
que precisamente en el trámite de la misma advierte que cuando se concede la palabra para solicitar entonces adiciones, aclaraciones y modificaciones al escrito de acusación, como ocurrió en el caso que nos ocupa, ya las partes intervinientes conocían de esa adición que hizo la Fiscalía del escrito de acusación. Luego entonces considera Ministerio Público respetuosamente que no es cierto que se haya sorprendido en la audiencia de acusación con esas modificaciones. Ya se había dado traslado a las partes intervinientes de esas modificaciones en ese escrito de adición a la acusación. Igualmente considera el Ministerio Público que el hecho de que se formule la imputación, repetidamente me pareció escuchar al señor defensor, que esa imputación era inmodificable y que necesariamente si se modificaba se afectaba entonces ese principio de congruencia entre lo que se imputó y la acusación. Pero entonces, ¿para qué quedan esas finalidades de aclaración, modificación y corrección del escrito de acusación en audiencia de acusación? Precisamente para hacer los ajustes, considera Ministerio Público, y así lo hemos visto en la praxis, de que es para esos efectos, de que se hagan esos ajustes a la audiencia de acusación, eso sí, sin violar lo fáctico, porque de esa manera se estaría afectando el debido proceso, el derecho de defensa. Ampliamente ha precisado y bajo esa responsabilidad le deberá correr a cargo de la Fiscalía, que efectivamente al día de hoy, que se sustenta en esa posición, no cuenta con elementos probatorios que le permitan imputar ese, o sostener, porque ya se imputó, sostener ese fin de tráfico de estupefacientes para el concierto. Y ello fue lo que se retiró. El concierto para delinquir agravado 340 incisos segundo y tercero sigue vigente, solo que por otros fines distinto al de tráfico de estupefacientes. Porque es que si hubiese retirado un cargo, el de concierto para delinquir como tal, pues la Fiscalía no podría dejarlo en el aire. Si hubiese retirado el cargo, necesariamente tendría que haber acudido a solicitud de preclusión ante juez de conocimiento, toda vez que ya se había presentado el escrito de acusación. Y sería allí, en esa audiencia de preclusión, donde se debatiría todo ese aspecto probatorio, si era procedente o no era procedente solicitar esa preclusión. Pero ya con la claridad que se nos ha presentado por la Fiscalía sobre que no hubo ese retiro de acusación, y así se advierte en la audiencia de acusación y en el acta de acusación, de eso, con esos elementos, que efectivamente el cargo de concierto para delinquir sigue vigente. Lo que se retiró fue esa finalidad específica y que la defensa entiende que fue retiro de uno de los cargos. Considera el Ministerio Público que si bien en forma detallada el señor defensor explicó los motivos por los cuales considera que se debe decretar la nulidad en el caso que nos ocupa, el Ministerio Público entiende, su señoría, con esos aspectos que han sido debatidos en esta audiencia, que precisamente una de las cargas de quien aduce o solicita una nulidad es desde qué manera lo actuado afecta los intereses de la defensa. Y si bien los mismos podrían inferirse, en el caso que nos ocupa, pues no se explicó por el señor defensor. Ministerio Público respetuosamente así lo manifiesta, no lo entendió, no lo escuchó. De qué manera cada una de esas situaciones que según la defensa genera la nulidad pueden afectar el derecho de defensa de la finalidad con fines de narcotráfico. Pensaría Ministerio Público, sin invadir la de nadie, que precisamente estos aspectos discutidos en el día de hoy serán tenidos en cuenta por la defensa en caso de que la Fiscalía más adelante, como lo advirtiera igualmente la defensa, no renunciaba a poder imputar o modificar o, en fin, acudir nuevamente para ese cargo. Pero hasta tendría que ser pruebas sobrevinientes, pruebas con posterioridad al día de hoy en ese aspecto. Así lo entiende el Ministerio Público, por eso se plantea. Por ello es que entonces su señoría considera el Ministerio Público que cuando se dio traslado de esa adición al escrito de acusación, precisamente se estaba advirtiendo de esa situación
y esa situación para efectos de nulidad no fue alegada por el anterior defensor. Y así como se habla de unidad de fiscalía, precisamente para evitar que el uno quite o ponga y que debe respetarse según el señor defensor, igualmente lo ha actuado por alguno de los defensores, salvo que sea violación a defensa técnica, pues no resulta procedente advertirlo con posterioridad y mucho menos aludirlo como una causal sobreviniente de nulidad para decir que entonces lo que se solicita de nulidad es la aprobación de esa acusación en virtud de los aspectos que menciona el señor defensor. Por ello, entonces, que el Ministerio Público considera que efectivamente no se debe acceder a la nulidad solicitada por la defensa con base en lo que ya hemos expuesto, señora juez. Gracias a su señoría. Muchas gracias. Doctor Darío, representante de víctimas. Tanto el abogado defensor del hoy acusado como del señor fiscal. Encuentro, porque creo que... Doctor Darío, no se le escucha bien. Sí, se le pausa mucho. Ahí me está escuchando, señora jueza. Sí, señor. Ok. Su señoría, no, le decía que he escuchado los argumentos y los planteamientos fácticos y jurídicos tanto del abogado defensor como del señor fiscal. Considero que el escrito de acusación, los hechos jurídicamente relevantes que reposan en el escrito de acusación son ajustados a la normatividad. Al igual encuentro que el retiro del cargo que mencionó el abogado defensor no fue tal. Para el suscrito, el proceso hasta donde ha avanzado ha sido un proceso garante de los derechos fundamentales del acusado, su señoría. Por tal razón también me acojo a la petición del Ministerio Público de que en este momento procesal no ha de operar la nulidad solicitada por el abogado defensor. Gracias, señora jueza. Muchas gracias. Bueno, escuchadas a las partes e informado por el sistema y operador jurídico técnico que en este momento acompaña la presente diligencia, informan que la conexión va a ser suspendida en un tiempo muy corto, es decir, que la judicatura no podría y no tendría el tiempo de dar una respuesta, una solución de fondo a los planteamientos de nulidad que sean esbozados por la defensa y los cuales han sido controvertidos por las demás partes. Por lo anterior, entonces, esta diligencia quedará suspendida por el día de hoy y se adoptará la decisión que en derecho corresponde el día de mañana, cuando también está programada la presente audiencia a las 8:30 de la mañana. A todos, entonces, muchas gracias por su comparecencia. Se da por terminada la presente sesión, siendo las 11:31 de hoy, 13 de octubre de 2022. Iniciaremos, como ya se dijo, el día de mañana con la decisión que corresponda. Y dependiendo de ello, pues se dará continuación a la audiencia que nos convoca. Muchas gracias a todos por su comparecencia. Feliz resto de día. Gracias, su señoría. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, un saludo, señor Dairo, que esté muy bien. Y un saludo para todos los intervinientes. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia.
Focus Noticias, el canal de las audiencias.